Bienvenido a UPL 360, qué bueno que está con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, estamos llegando a otro programa más de una larga serie y hoy estaremos abordando un tema muy interesante, Raúl. Okay. Hablemos de redención. Pero definamos primero redención con C. Sí, bueno, redención. ¿Qué es redención con C? Bueno, cuando estamos hablando del acto de Jesucristo, cuando Él nos recompra, ¿no es cierto? Por ahí van los tiros, ¿verdad? Cuando Él nos recompra, pero en esta ocasión no vamos a hablar de redención con C, sino redención con Z. Pero eso yo no lo puedo definir, ni usted tampoco. Pues definitivamente, y para eso tenemos a nuestra invitada especial de hoy. Exactamente, en Tegucigalpa, Honduras, nos encontramos con Zulema Peñalba. Ella sí nos puede definir redención con Z. Así es. Zulema, mucho gusto. Hola, bendiciones, qué alegría poder compartir con ustedes. No, y definitivamente ya estaba preocupada con esa pregunta teológica, ¿qué es redención? De la palabra griega apulotrosis, que es la palabra que significa comprar a un esclavo en el mercado de esclavos en la época romana. Eso es redención en griego. Ahora con Z, eso tú no lo vas a definir ahora. Definitivamente, bueno, es uno de los elementos que nos gustó de eso que hizo el Señor por nosotros, la redención, porque definitivamente en nuestro corazón como pastores, cuando fundamos la Iglesia Redención, estaba eso precisamente, que somos redimidos, que Dios nos compró, que es una oportunidad, y es así como nace Redención con Z. ¿Por qué la Z? Bueno, no estoy muy segura, te voy a decir, pero creo que somos un poco especiales y somos una iglesia urbana, y yo la defino como creativa, y estamos ubicados, Raúl y Juan Carlos, y para todos aquellos que nos miran, en el corazón de una de las zonas más activas de Tegucigalpa, Honduras. Y estamos aquí para implantar el reino de una manera creativa y bueno, viendo cómo podemos ser contemporáneos con las necesidades de las personas. Eso es interesante, Raúl, porque el Evangelio siempre ha tenido una envoltura. Definamos redención entonces, para que la gente quede claro. Es una iglesia que está en una área geográfica de mucha actividad, dice su lema, pero tiene una característica, que es una iglesia que funciona en un cine. Y por eso uno de los lemas es cine iglesia. Cine iglesia se llama. ¿Verdad? Cine iglesia, y está orientada a jóvenes, ¿verdad? Y entonces es un ministerio único porque ha cambiado una serie de paradigmas. Y si no me equivoco, creo que está en el Cine América, allá yendo hacia la Colonia América, si nosotros recordamos eso, etcétera. Entonces, eso es redención. Sigamos. Sí, Zulema, ¿cuál es la misión? Explícanos un poquito más, danos un poquito más de inside information, como dicen aquí en Estados Unidos, más detalles de lo que es este Ministerio Redención. Bueno, definitivamente sí estamos de acuerdo con Tegucigalpa y estamos funcionando en un cine, y sí hemos venido a romper brechas, porque yo no sé si ustedes se recordarán, pero como que dentro de la cultura evangélica siempre habían lugares que no eran lugares santos, y uno de esos lugares, te estoy hablando desde hace años, ¿verdad? Los años 60, tal vez 70, era precisamente los cines, que los cines eran considerados como un lugar donde estaban los impíos y donde definitivamente no nos podíamos sentar. Pero nosotros creemos que el reino de Dios debe ser implantado en todos los lugares, y que donde nosotros, los hijos de Dios, ponemos pie, yo creo que ahí ese lugar tiene que ser transformado, esa atmósfera tiene que ser transformada. ¿Por qué nos reunimos en el cine? Mira, queremos ser creativos. Creemos que somos hijos de Dios, y nuestro Dios es un Dios creativo, y nosotros como sus hijos tenemos ese sello de creatividad. Y definitivamente el cine, en primer lugar, está posicionado en un lugar muy estratégico de la ciudad, porque para nosotros, Juan Carlos y Raúl, creemos que la iglesia debe estar en la plaza, como dicen los estadounidenses. In the marketplace. Ahí donde se llevan a cabo todas las actividades.
Yo creo que si Jesús estuviera caminando en medio de nosotros en este tiempo, yo creo que nos los encontramos en un centro comercial, nos los encontramos tomándose un café, creo que lo encontraríamos, qué sé yo, en Wall Street. Yo creo que el Señor estaría en los lugares claves donde se llevan las actividades de una ciudad y de una nación. Y decidimos reunirnos en un cine por eso, en segundo lugar por la creatividad, porque nos gusta utilizar toda la parte tecnológica, y en tercer lugar porque mira, el cine, la infraestructura de un cine te ofrece estacionamiento, te ofrece butacas, te ofrece, qué sé yo, todas las comodidades para hacer una iglesia en ese lugar. Y me imagino yo que ofrece también palomitas de maíz, Juan Carlos. Bueno, de hecho, en el cine anterior donde ellos estaban, yo no sé si ahora lo tienen, pero había una cafetería muy interesante, contemporánea y moderna. No sé si todavía tienen esa preciosa cafetería que tenían antes, Zulema. Mira, fíjate que en este momento todavía no estamos relanzándolo, pero nosotros siempre estamos diciéndote, mira, enfrente justo donde están los cines, estamos en una casa que le hemos llamado Casa Redención y queremos precisamente un lugar que pase lleno de jóvenes, que pase lleno de personas. Y, por ejemplo, este sábado vamos a estar transmitiendo una película que es un avance que se llama Espíritu Santo, y entonces queremos tener la casa llena. Mira, vamos a ir pensando poco a poco qué más podemos hacer allí en esa casa y siempre teniendo en contacto con las personas. Pero Redención también ataca un segmento muy importante de nuestra sociedad, que es los jóvenes. ¿Qué edades promedio tiene la Iglesia Redención? Mira, definitivamente queremos alcanzar no solamente a los jóvenes, sino al adulto contemporáneo, ¿verdad? Queremos alcanzarlo y por eso necesitamos ser creativos en ver cómo tocamos. Y yo creo que parte de nuestro punto toral es que nuestro mensaje es un mensaje contemporáneo y relevante. Fíjate que uno de los valores que nosotros tenemos en Redención es ser irrelevante, es ser irreverente, porque yo creo que la iglesia del Señor está definitivamente obligada a predicar la palabra de Dios, 100% la palabra de Dios, pero necesitamos que este mensaje sea relevante a las necesidades de las personas. Nuestros muchachos necesitan oír cosas que se relacionan con ellos, que cuando les prediquemos, por ejemplo, sobre Nehemías, que ellos puedan decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo puedo aplicar, por ejemplo, Nehemías en mi vida? Y por eso es que nuestro mensaje es relevante. Sí, estamos tratando con los jóvenes y estamos viendo cómo tocamos y renovamos su mente. Creo que ese es un punto importante. Por eso estamos haciendo también conferencias diseñadas para ellos, y no solamente para ellos, sino para, como te repito, con el adulto contemporáneo. Muy interesante, Juan Carlos, lo que Zulema nos está compartiendo. Debemos ir a una pausa y seguimos en el próximo segmento. Claro, Zulema, vamos a continuar hablando de este Ministerio Redención y lo que ustedes están haciendo, que es muy importante que América Latina lo conozca y que esta idea se pueda reproducir, ¿no?, a nivel en cada país de Latinoamérica. Y mientras tanto, usted que nos acompaña, no se vaya, esté con nosotros, que continuamos abordando este tema en el próximo segmento. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. Qué bueno que nos está acompañando en esta ocasión, en este programa UPL 360. Y hoy estamos abordando un interesante tema. Es un ministerio que se llama Redención, que tiene su base en Tegucigalpa, Honduras,
y que está siendo pastoreada por dos grandes amigos, Jaime Roberto o Tito Peñalba, como le decimos con mucho cariño, y Zulema, quien nos acompaña hoy para contarnos y hablarnos un poquito más acerca de lo que ellos están haciendo en este ministerio que es altamente creativo, que está enfocado en los jóvenes y en el adulto contemporáneo, como ellos lo definen. Estamos hablando de redención con Z, Juan Carlos. Así es. No con C, sino con Z. Ahora, ellos tienen un lema muy interesante que vamos a pedirle a Zulema que nos lo explique. Ellos dicen que en redención, lo de redención no se puede explicar, hay que experimentarlo. Así que lo que esto significa para nosotros es que por más que nos desgalillemos, no vamos a poderlo explicar. La gente va a tener que ir a Tegucigalpa. Va a tener que ir a experimentarlo. Va a tener que ir a experimentar. Vamos a ver, Zulema, ¿qué significa esto? Te escuchamos. Bueno, definitivamente no se lo exentar, Raúl. Y yo creo que una de las bases, por ejemplo, cuando tú entras a nuestra iglesia, ¿qué te puedes esperar? Creo que te esperas un ambiente casual. Por ejemplo, no esperes ver a nadie con saco ni corbata, ni de manera formal. Sí, la gente llega de manera casual, pero una cosa sí te digo, la presencia de Dios se manifiesta en el lugar y nuestro corazón precisamente está en la adoración, en que los hombres y las mujeres debemos buscar a nuestro Padre con todo nuestro corazón. Y no solamente dentro de las cuatro paredes, casualmente estamos haciendo cosas muy lindas, como por ejemplo, semanalmente en cada hogar de redención se levanta un altar de adoración, porque definitivamente, Raúl, creo que la iglesia debe salir de las cuatro paredes. Yo creo que es maravilloso cuando nos reunimos y es maravilloso lo que sucede cuando corporativamente adoramos, pero creo definitivamente que el reino de Dios debe salir de esas cuatro paredes. Y por eso estamos teniendo esos altares de adoración. Te puedes imaginar qué lindo, qué maravilloso que en cada hogar. Porque mira, muchas veces levantamos altares extraños, ¿no es cierto? Aún dentro de los hogares cristianos, pero qué importante es que definamos un día para adorarle y para que el Señor pueda establecerse en medio de cada familia, en cada hogar. Sí, Raúl, existe un fenómeno muy interesante, a mí me deja estupefacto. Nuestras iglesias se están vaciando de jóvenes. Los jóvenes están viendo más bien en la iglesia. Llegan los jóvenes porque los padres llegan, pero cuando ellos llegan a una mayoría de edad, lo primerito que hacen es se van, ¿verdad? Entonces, y eso en gran medida, y lo que más me deja estupefacto, ¿verdad? Es que muchas veces nosotros los pastores eso lo vemos con toda naturalidad. Una cuestión, haciendo yo la conexión, y yo lo observo de lo que el fenómeno que pasó con nosotros allá, que Zulema lo conoce bien, porque nos conocemos hace 30 años o más con Juventud para Cristo. Uno de los éxitos nuestros fue precisamente porque los jóvenes conectamos. Había algo, una simbiosis, pero lo que yo observo es que en las iglesias no se toma en serio a los jóvenes. No, exactamente. En primer lugar. Y en segundo lugar, sí dice, llegue a la iglesia, pero el joven no conecta con otros. Y a veces los líderes que están manejando jóvenes no tienen ese compromiso. El éxito nuestro radicó en ese compromiso, en esa pasión, en esa entrega que realmente... Había una propuesta para la juventud. Que inspiró, pero ahora yo no veo eso. Sí, entonces el joven se va. Y no solamente eso, a veces los pastores cometemos el error de ver a los jóvenes como niños, ¿verdad? Y el joven es un animal propio, único, ¿verdad? Se diferencia mucho del niño por la etapa en que está viviendo. Entonces, nuestro discurso, nuestro mensaje, nuestro sermón, ¿verdad? Cuando ignora ese segmento, ellos dicen, estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, ¿qué pasa con una iglesia sin jóvenes? ¿Verdad? Es una iglesia sin futuro. Y otro detalle que yo también lo pongo esto como parte del éxito, es que
el joven se siente realizado cuando hace algo útil. Cuando da algo de valor. Y entonces, claro, en el caso nuestro, si recuerda, cada uno de nosotros tenía un ministerio y hacía algo, y algo importante que lo hacía sentirse a uno realizado. Eso no lo vemos en la actualidad. Pero también tome en cuenta que esta generación, ¿no? Esta es la generación en la cual nosotros vivimos, que es una generación un poco más sencilla, la generación milenial, la generación que está actualmente, es una generación que está siendo bombardeada por otras ideas, por otra forma de pensar, por otras filosofías que nosotros no fuimos expuestas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Zulema, ¿qué hace la iglesia hoy en día para presentar un mensaje coherente, un mensaje con significado para esta generación milenial que está en este momento, desarrollándose? Yo creo que eso que ustedes están mencionando es importantísimo porque recordemos que nuestro Dios es multigeneracional. Dios no solamente nos está viendo a nosotros, sino que Él está viendo las siguientes generaciones. Y yo creo que el diseño bíblico siempre fue el tener una paternidad espiritual, ¿verdad? Levantando las siguientes generaciones. Y yo creo que eso debe ser la prioridad, porque de nada nos sirve conquistar el mundo, Juan Carlos y Raúl, si no hay nadie que nos está siguiendo. Y yo creo que la clave de, por ejemplo, Juventud para Cristo, que era el grupo juvenil, ¿verdad?, de hace 30 años, ¿te recuerdas? Es que había también, ustedes tenían un padre espiritual, un hombre, ¿verdad?, el pastor Pedro Oliva, que se invirtió en ustedes, que se desgastó en ustedes y que creyó en ustedes. Yo creo que como pastores estamos llamados a levantar esta nueva generación, a activarlos. Yo creo que aún los niños deben ser activados y creo que los niños deben ser la prioridad en una congregación. Creo que los niños deben ser ministrados y de ninguna manera solamente ser entretenidos, ni tampoco los jóvenes. Yo creo que los muchachos tienen la capacidad, tienen dones, tienen talentos, tienen un llamado. Yo creo que en las iglesias ellos deben entender que allí deben descubrir su potencial, deben descubrir su llamado, deben de creer que hay dones especiales para ellos. Fíjate que te quiero contar, pasó algo muy especial el año pasado. Empezó el Señor a inquietarnos, el Espíritu Santo a inquietarnos de que teníamos que traer avivamiento y fue un evento y le llamamos Despertar. Pero curiosamente este movimiento Despertar fue protagonizado por nuestros jóvenes. Ellos fueron los que hicieron el movimiento y se unieron con otros jóvenes de otras iglesias. Fue algo increíble, mira, maravilloso, porque la unidad y ellos empezaron a tener tiempos de adoración en conjunto donde bajaban y quitaban rótulos, denominaciones, si me explico, y era un solo cuerpo. Entonces, ¿qué pasó con este avivamiento? Yo creo, Raúl, que Dios quiere que nosotros como iglesia traigamos un avivamiento. Y cuando te digo avivamiento, me refiero que tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos. Y la presencia de Dios tenemos que llevarla a las calles, tenemos que salir. Y yo creo que los protagonistas son los jóvenes, porque están llenos de vidas, porque tienen energía, tienen fuerza, tienen pasión. Y mire, estas jóvenes, ¿sabes qué hicieron? Un día tomaron la ciudad, asaltaron la ciudad. Unos se fueron a centros comerciales, otros se fueron en las principales avenidas. Extraordinario. Vamos a seguir abordando esto en nuestro próximo segmento. Está muy interesante. Así es, no se vaya. Está usted en UPL 360. Seguiremos hablando sobre el Ministerio Redención. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Y tenemos con nosotros a Zulema Peñalba, quien está en Tegucigalpa y quien está contándonos
un poco acerca de este ministerio que es altamente creativo. ¿Qué se le debe predicar a la juventud de hoy, Zulema? Esa es una pregunta que yo tengo para ti. Mira, yo creo que definitivamente tienen que ser temas relevantes, temas que tengan que ver con ellos. ¿Cómo decirte? Yo te ponía el ejemplo, prediquémosles de Nehemías, pero hagámosles saber cómo pueden aplicar el estudio de Nehemías sobre sus vidas, qué tiene que ver con ellos. Yo creo que también la iglesia tiene que entender que ha cambiado, que el mundo ha cambiado. Por ejemplo, en nuestra época no teníamos este acceso a internet. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa radial y tocamos temas que no se están tocando en los púlpitos, como por ejemplo, qué sé yo, hablar de un tema de acosadores cibernéticos, ¿verdad? Yo creo que si nos predican a nosotros en los años 80 de acosadores cibernéticos, hubiéramos dicho, ¿qué es esto, verdad? Pero yo creo que ellos están teniendo necesidades, tienen temores, tienen potencial. Creo que tenemos que predicarles que ellos son parte del diseño de Dios, que hay dones en ellos, que hay habilidades extraordinarias. Creo que tenemos que hablarles de visión, porque fíjate que yo no sé, a diferencia de otros jóvenes en otras naciones o otras culturas, estamos viendo una situación de los jóvenes ninis, que les denominan así, que ni quieren estudiar y ni quieren trabajar. Y entonces yo creo que nosotros como iglesia necesitamos levantar a estos jóvenes, decirles que hay un potencial, que hay un llamado y que ellos son importantes, pero creo que también tenemos que darles la oportunidad. Fíjate que nuestra pastora adjunta es Carla Andino, Raúl y Juan Carlos, ustedes la conocen. Claro. Bueno, una joven de 30 años, ella es abogada, pero en realidad eso tiene mi esposo, él les da la oportunidad y bueno, y si se equivocan, que se equivoquen, pero lo importante es que hay que lanzarlos ya, ellos pueden volar. Y yo creo que, mira, ¿cuánto tiempo productivo nos quedará a nosotros, por ejemplo? Yo creo que no muchos, pero a ellos les queda la vida por delante y yo creo que tenemos que lanzarlos ahora, es el momento. Y no hay que tener temor ni inseguridades. Yo creo que más bien debemos emocionarnos de ver que nuestros jóvenes se van a levantar más alto que nosotros mismos. Para mí eso es algo maravilloso. Hay dos cosas, Raúl, que quiero acotar sobre este tema. Uno de ellos es el lenguaje de la juventud. El lenguaje de la juventud es la tecnología. Hoy, si uno va por las calles, la constante es ver a aquel joven que está con su celular en la mano. Esa es la realidad. Lo segundo que yo encuentro es que la juventud ya no le motiva mucho a que las controversias teológicas, las controversias ideológicas, qué es lo bueno y lo malo. Lo único que le importa son las causas. Es decir, y cuando hablo causas no estoy hablando adoptar causas, mejor dicho, esa es la palabra. Ellos les motiva mucho adoptar causas que los inspire, causas con significado. Más que, digamos, venir y decirle a una persona que adopte una teología, a ellos les importa más qué pueden hacer por esa persona. ¿Qué hace Redención en ese sentido? ¿Cuál es el enfoque? ¿Tienen ustedes un enfoque teológico? ¿Tienen ustedes un enfoque bíblico? ¿O tienen ustedes un enfoque práctico? ¿Qué es Redención en ese sentido? Mira, fíjate que yo quería decirte algo que es importante. Mira, creo que el Evangelio de Dios, cuando dice que llevaréis y predicaréis el Evangelio a todo el mundo, cuando leemos mundo, muchas veces el original es cosmos, que tiene que ver los lugares de influencia de una sociedad. Y yo creo que la iglesia tiene la obligación de llevar el reino de Dios y no solo pensar geográficamente, ir a la China, predicar a la India, sino que también llevar el evangelio a todas las esferas de influencia de nuestra sociedad. El reino de Dios debe ser llevado a las comunicaciones, el reino de Dios debe ser llevado a la educación, el reino de Dios debe ser llevado a la cultura, debe ser llevado al cine, ¿por qué no? A las artes, al gobierno. Creo que cuando los jóvenes le hayan sentido al evangelio, es que lo llevemos precisamente a esos lugares donde ellos se están desenvolviendo. Porque ¿qué hacíamos antes? Antes creíamos que íbamos
íbamos los domingos a la iglesia, nos poníamos nuestras vestiduras eclesiásticas y luego nos las quitábamos y luego del lunes a sábado era otro mundo diferente, era un dualismo, pero yo creo que en Dios somos uno solo y definitivamente creo que la iglesia debe llevar el evangelio al reino, a todos los puntos de nuestra sociedad. ¿Por qué no? Fíjate que yo te quiero decir algo, muchas veces la cultura y las artes se influencian más inclusive que un gobierno. Déjame que te explique. Por ejemplo, hay que preguntar qué están cantando nuestros jóvenes, qué poemas están recitando, porque eso es lo que está moldeando al mundo. Yo creo que el reino de Dios debe atreverse a ser agresivo y llegar a esas esferas donde todavía no hemos llegado. Por eso es que Redención nos estamos reuniendo y estamos yendo donde tradicionalmente a la iglesia se le ha dicho que no puede ir. Yo creo todo lo contrario, yo creo que sí podemos y debemos llegar allí. Muchísimas gracias a Zulema. Dirección dice que se nos ha acabado el tiempo, pero podría decir que estamos hablando de una iglesia contemporánea que tiene un mensaje relevante, que ha cambiado paradigmas en su liturgia. Y en los adultos yo diría que tiene mucha semejanza a lo que es Willow Creek, digamos, su vestimenta, la forma pertinente de los mensajes. Están en el marketplace. Tienen conceptos de vanguardia, es un ministerio que promete mucho, que lo hemos visto crecer en los últimos años y que tiene un desarrollo extraordinario. Muchas gracias, Zulema, por haber estado con nosotros, muy amable. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, muchas gracias a usted también por haber estado con nosotros y le esperamos en próximos programas donde vamos a estar hablando sobre este y otros tantísimos temas. Que Dios le bendiga.